Vamos a sacar ese fondo sin fondo. Ahí. Bueno, quería preguntarles antes de ir a la palabra de hoy, bueno, ¿cómo están? Ya lo habíamos preguntado al principio. Y de lo que vimos la semana pasada, o no sé si alguien quiere compartir algo, hay algo que quiera compartir con los demás antes de que vayamos al tema de hoy, ¿no? Bueno, de la palabra de la semana pasada, no sé si alguien puede comentar algo, que si recibió algo, le hizo reflexionar de alguna manera, de qué manera les tocó la palabra que vimos la semana pasada, antes que entremos a lo que vamos a ver hoy, que está relacionado con eso también. Bueno, hablamos principalmente de cómo administramos nuestro tiempo y cada uno decide en cómo utilizar ese tiempo y hablábamos de la queja, de los acusadores, de los excusadores, eh, ¿qué más era? No recuerdo. Pero era principalmente eso, pues, el que nosotros decidimos en qué utilizamos nuestro tiempo y que eso sea de bendición en nuestra vida. Y tener ojo en dónde, eh, de las decisiones que de repente podemos tomar para mal usar los tiempos. Bien, gracias, Joana. Bueno, junto a los excusadores y a los acusadores están también los intencionales, ¿no? Los que deciden cómo usar el tiempo. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que no seamos ni acusadores, ni que nos excusemos en razones verdaderas, entre comillas verdaderas, o falsas, razonamientos solo que son excusas para no tomar decisiones o no hacer lo que Dios quiere que hagamos, sino que o no hacer o hacer lo que nosotros queremos hacer. Es un tiempo, es un tema que nos toca, es un tema que necesitamos trabajar o no. Sí, ¿Quién dijo sí? sí, yo, Karina. es Ya, necesario. sí. ¿Por qué? ¿Por qué cree que es necesario? O sea, en mi caso, yo generalmente caigo en eso de las excusas y los acusadores en cuanto a ordenar mi tiempo. Pero en lo que conlleva la palabra de la semana pasada, aparte de eso, lo que me hacía más sentido es que nuevamente el Señor nos recordaba de la importancia de perdonar y pedir perdón. Amén. Mm, eso. Bueno, quiero decir de que yo creo que a todos nos toca el tema que Dios quiso que fuera tema para conocer desde su palabra y reflexionar esto de cómo usamos el tiempo, porque eh, lo que se llama en jerga cristiana evangélica el sistema del mundo, o sea, lo que ocurre en la sociedad sin Dios no es algo casual, es algo intencional, tiene un propósito. No es, oh, las cosas son así, por casualidad, como esa explicación absurda del origen del universo, ¿no? Una explosión, un Big Bang, ¿no? No es una casualidad que hace que las cosas funcionen en la sociedad de una manera. Y eso es un sistema que en distintos ámbitos de la vida tiene un propósito. Y ese propósito es que nuestra vida se desgaste sin propósito o con falsos propósitos.
Y el sistema de la cultura, de la sociedad que no tiene a Dios, nos hace sentir algo que muchas veces hemos sentido, ¿no? Que el tiempo pasa rápido y no queda nada después que pasó el tiempo. O sea, pasaron las horas, pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses, y uno dice, bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Qué cosa importante ha ocurrido? Nada. ¿Mm? O sea, como que el tiempo pasara sin propósito, como que el tiempo estuviera más allá de nosotros, que fuéramos esclavos del tiempo, ¿no? Tengo tantas cosas que hacer y el tiempo no me alcanza, ¿no? Hay tantas ideas en las cuales nosotros caemos. ¿Y por qué caemos? Porque hay un sistema que trabaja para que nosotros vivamos eso como experiencia del tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo no tener esa experiencia? Siendo consciente de que la realidad es otra. O sea, yo uso mucho esta expresión, voy a corregirme a mí mismo. Esa experiencia es una realidad, ¿no? Es real para nosotros sentir y ver que pasan los días, las semanas y los meses y que no ocurren cosas importantes, ¿no? Sino que estamos en una rutina, en un ir y hacer, no sé, pues me imagino que muchas veces con qué sentido se levanta en la mañana, parte Santiago, ve, despacha camiones, recibe cosas, manda cosas, se acuesta cansado y el día siguiente lo mismo, partir a Santiago de nuevo. Y así cada uno, no sé, Francisca se levanta, tiene que ir a la universidad, tiene un profesor que algunos es bueno, otros no, pero tiene un programa al día, pasa el programa al día, y claro, hay un cierto sentido ahí de que va avanzando, porque pasan los semestres, se aprueban asignatura, como llegar a una meta, pero cuando llega a la meta y uno dice, ¿y ahora qué hago con esto, no? Tengo un cartón, no encuentro pega, como hay muchas cosas que nos hacen sentir que el tiempo como que está fuera de nuestro control y que no logramos objetivos, o que a veces cuando los logramos no son suficientes. O sea, hay un sistema que trabaja para eso. ¿Qué es lo que necesitamos? Hacernos conscientes que eso es una mentira, que es una realidad, porque lo experimentamos así, pero hay una verdad superior. Y cuando nos creemos esa verdad superior, ella empieza a hacerse realidad en nuestra vida, ¿no? Y esa realidad superior es Dios. Y Dios no nos hace despertar cada mañana para que solo el tiempo pase inútilmente. No nos da vida cada día para que vivamos una rutina sin propósito. ¿Mm? Entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que no está ocurriendo en mi vida y qué decisiones debiera tomar para que ocurran esas cosas que Dios quiere que ocurra porque me ha dado vida cada día. ¿Mm? Entonces es muy importante poder estar consciente de eso. El sistema de la cultura, de la sociedad, quiere que estemos haciendo cosas y que no seamos conscientes de cuál es la verdad, ¿no? De hecho, hoy día se habla que hay muchas verdades, y como hay tantas, nadie puede decir esta es la verdad. Nosotros sabemos que hay la verdad. ¿Y la verdad dónde la encontramos? Esa verdad que no es cuestionable, que es la verdad, ¿dónde está? Ya, pues, sí. En la palabra, en Cristo. En la palabra, en Cristo. ¿Qué es lo que había dicho el que no quiso decir? A ver si hay algún intérprete que diga, por lo menos para saberlo. Coque, ¿quién era? ¿Era el Diego o Jorge? No, no te escuchan. No te escuchan. Habla fuerte. Biblia. Biblia. Pero no alcanzo a distinguir el tono de voz. ¿Era Diego o era Jorge? Soy el Diego. Diego, ya. Ya, ahora además sabemos entonces que está ahí. Hola, Diego. Bien, pues. En la Biblia, ahí está la verdad. Nosotros sabemos que es la verdad, que eso es incuestionable, ¿no? Y cuando nosotros no lo entendemos, bueno, el problema es que uno no lo entiende. Entonces pediremos a Dios que nos ayude a entenderlo, porque ahí está la verdad. Eso es lo que creemos, ¿no? Y no es solo un fanatismo, es una realidad que hemos experimentado. Y lo segundo, ya entendiendo que es importante ser conscientes de que el tiempo, esto del día, la mañana, las estaciones, es parte del diseño de Dios, ¿no?
No es algo, no es parte de la naturaleza caída. Él, cuando creó Génesis 1, dice, y creó el día y la noche, ¿no? Creó el día y la noche. ¿Mm? Y era el primer día e hizo tal cosa. Y era el segundo día, o sea, creó los días. Y eran 7 días, creó las semanas. ¿No? Creó ciclos de tiempo. La primavera, el verano, el otoño, el invierno, son ciclos que Dios creó. ¿No? Pero también sabemos que va a venir un tiempo en el cual no va a haber tiempo, porque vamos a estar en la eternidad. No va a tener sentido eso. ¿No? Podrá, quizás, no lo sabemos, quizás haya día y noche, pero ya no va a tener sentido. Como va a estar en la eternidad, ¿qué sentido va a tener saber si es lunes, martes, miércoles, si es enero o septiembre? ¿Qué sentido va a tener? Ninguno. Vamos a estar en la eternidad. No, vamos a vivir eternamente. ¿No? Pero ahora vivimos en una lógica que tiene ciclos de tiempo. ¿No? Y no vamos a hablar ahora de esto, pero lo hemos hablado en otras oportunidades hace unos años atrás. Hay 3 nociones de tiempo en la Biblia. Está el tiempo un poco a escala humana, que es el tiempo cronológico. Eso viene de una palabra griega que se asemelaba a un dios, que es Cronos, ¿no? En estas cosas de la serie de Marvel, creo que es una de esas DC, mi hijo es experto en esa serie, yo no, aparece esto de Cronos, ¿no? Cronos es el dios del tiempo. ¿Mm? Y es muy decidor que Cronos, Cronos es padre de los dioses griegos y la profecía de esa religión griega decía que los hijos de Cronos lo iban a destronar. Entonces, para no ser destronado, Cronos se comía a sus hijos. Es como que Cronos se come a la realidad, ¿no? Esto de que el tiempo se engulle, ¿no? Se devora a sí mismo, viene un poco esa lógica de la idea griega del tiempo, ¿no? Como una fatalidad, ¿no? La noción de la vida humana de los griegos tenía bastante de fatalidad, ¿no? Entonces, un tiempo que hay en la Biblia, el tiempo cronológico, que es a escala humana, horas, minutos, días, meses, estaciones. Luego hay un tiempo mayor, las grandes eras en la Biblia, que es el tiempo aión. Cuando Pablo dice el presente siglo, si lo pensáramos como tiempo cronos, un siglo, ¿cuántos años son? ¿Cuántos años son un siglo? ¿No se acuerdan de eso? 1000, 100. 100 años un siglo. El siglo XVII es del 1600 al 1700. El siglo XVIII del 1700 al 1800. El siglo XX del 1900 al 2000. El siglo XXI del 2000 en adelante. 100 años es un siglo. Chile tiene 2 siglos de edad, bicentenarios, 200 años. Eso es un siglo, tiempo cronos. Pero cuando Pablo dice el presente siglo, en realidad la palabra en griego no es cronos. La palabra que está ahí en ese versículo de Pablo es aión. Entonces dice, en realidad, la presente era. Por eso cuando Pablo dice el presente siglo, está hablando desde que Cristo vino a la tierra, que Cristo se encarnó, hasta que Cristo vuelva. Esa es la escala de un tiempo aión. ¿Y qué tiempo es ese? El tiempo de la gracia. En la Biblia hay 3 aiones. 3 aiones. Uno, el de la muerte, desde que Adán pecó hasta Moisés, que se abre el segundo aión. Allí gobierna la muerte, ¿no? La muerte como consecuencia del pecado. Son varios siglos. El segundo aión es desde Moisés hasta Cristo. Es el tiempo de la ley. ¿Qué gobierna ahí? La ley. Y el tercer aión es desde Cristo
hasta la segunda venida de Cristo. Y ese es el tiempo de la gracia. Somos perdonados por gracia, por la obra de Cristo. Entonces, ven, hay un tiempo que es el tiempo cronológico. 1 minuto, 1 hora, 1 semana, 1 mes, 1 año, 1 siglo, 1000 años, 1 milenio. Y están las grandes eras, que son grandes periodos de tiempo. Pero hay un tercer tiempo en la Biblia, que es el tiempo Kairos. Es el tiempo de Dios. Dios hace lo que quiere porque Él no está sujeto al tiempo. No voy a dar el ejemplo de Kairos ahora porque no era el tema de hoy, pero quería volver a recordarlo, aunque lo hemos hablado antes. Entonces hay tres nociones de tiempo en la Biblia. El tiempo a escala humana, cronológico, ¿m? Y Dios tiene muy claro eso. Nuestra experiencia del tiempo es limitada. Él habla de hasta 4 generaciones. Nosotros conocemos a nuestros padres y podemos experimentar una relación con ellos. Conocemos a nuestros abuelos, podemos tener experiencias con nuestros abuelos y algo podríamos recordar de nuestros bisabuelos. Nosotros, 1 generación, nuestros padres, 2, nuestros abuelos, 3, nuestros bisabuelos, 4 generaciones. Para adelante. ¿Por qué Dios habla generalmente de 4 generaciones? Porque es lo que podemos experimentar, no más. Para adelante. Nuestros hijos, 2 generación, nuestros nietos, 3 generación, y si Dios nos da vida, nuestros bisnietos, 4 generación. Son muy pocos los que pueden conocer a tataranietos y a tatarabuelos y acordarse. ¿Mm? Entonces, esa es la experiencia humana del tiempo, el tiempo cronológico. Los grandes eras, aión, y el tiempo sujeto a la voluntad de Dios, el tiempo kairos. Quizás volvamos a hablar otro día sobre el tiempo kairos, pero quería mencionar esto para que tengamos claros que el tiempo tiene distintas maneras de expresarse en la Biblia. ¿Mm? Y antes de ir al tema de hoy, quiero retomar lo que dijo Karina. Entonces, es importante primero ser conscientes de que hay un sistema que trabaja para que seamos atrapados por el tiempo. Pero hay una verdad que dice que el tiempo está bajo el control de Dios y Él tiene propósitos con nosotros. Por lo tanto, el tiempo no nos gobierna. Nosotros debemos gobernar al tiempo. Y debemos hacernos conscientes de eso. Entonces, hay prioridades para usar el tiempo. Y la semana pasada hablamos de una prioridad. Si bien el tiempo no nos gobierna, la vida humana es muy breve, ¿o no? Y además no está asegurada. A veces hacemos planes pensando que vamos a tener 80, 90 años. Pero hay tanta gente que muere joven. Y abruptamente, ¿no? Y eso nos recuerda que la vida no está asegurada. Estos días con esos oleajes que han habido las semanas pasadas, fallecieron 2 niños y su padre, la madre grave en el hospital, no sé cómo estará ahora. Un joven tonteando en las rocas, lo tomaron las olas y murió. La vida no está asegurada. Entonces hay prioridades y una de esas no podemos dejar para mañana el perdón. Porque el perdón la falta de perdón nos encadena. La falta de perdón nos limita. Pedir perdón y perdonar. ¿Mm? Eso es algo que Dios espera que hagamos y no que esperemos a que se den las excusas o las acusaciones para no hacer lo que Dios dice que hagamos. Perdona. ¿Perdona porque te resarcieron el daño? No, perdona. ¿Perdona porque ya sientes ganas de perdonar? No, perdona. Y como le dijo Cristo a Pedro, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Recuerdan cuántas veces hay que perdonar? Ah, no, pues 3 veces ya es como mucho, suficiente, ¿no? ¿Y qué le dijo Cristo a Pedro?
¿Alguien se acuerda? ¿Cuántas veces debo perdonar? Le dice Pedro. Y de haber estado pensando en alguien que él ha perdonado varias veces y dice, no, ya es suficiente, ¿cuántas veces lo he perdonado? ¿Cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7. Bien, Diego y María José. Si alcancé hoy. 70 veces 7. ¿Fue Diego? ¿Fue Jorge? Bien, bien, Jorge. 70 veces 7. Y bien, María José. 70 veces 7 es mucho. No les voy a pedir que queden aquí en vergüenza si no se acuerdan las tablas de multiplicar. Pues yo también quedaría en vergüenza. Pero es harto 70 veces 7. ¿Mm? Perdonar es una cuestión importante para usar el tiempo. Qué triste es cuando yo esperaba tener la ocasión o tener las razones o tener el ánimo para perdonar a alguien y ese alguien se muere y ya no puede recibir mi perdón o no puede recibir mi petición de perdón. Peor ahí, porque yo necesito que el otro me perdone. ¿Mm? Y ya no va a poder hacerlo porque murió. Entonces, por un lado, el tiempo no nos gobierna, pero tampoco nosotros tenemos control absoluto del tiempo. Cada día es una oportunidad para usar el tiempo de manera valiosa, significativa, y somos libres para usar. ¿Mm? Bueno, no sé si alguien quiera decir o preguntar algo antes que vayamos a lo que vamos a ver hoy sobre el tiempo. ¿No? También pueden ser preguntas. Ya. Le voy a pedir a María José si puede orar por la palabra que vamos a ver hoy. Sí, sí. Padre amado, Señor, te damos gracias en este momento, Señor, por estar en este encuentro, por permitir, Padre amado, Señor, este encuentro. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los que está acá escuchando la palabra. Te pido que nos ayudes, que nos des de tu discernimiento, que nos des de ti día a día, Padre amado, Señor, para poder procesar esta palabra, Señor, y para ponerla en práctica. Te doy gracias por los pastores, Padre amado, Señor, por su regreso a casa. Y te damos gracias por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Seguimos entonces viendo otros aspectos de la necesidad de ser buenos administradores del tiempo. Dios espera que seamos buenos administradores, dice la palabra, buenos administradores de sus misterios. Y cuando lo leí por primera vez me llamó la atención, ¿cómo puedo yo administrar bien algo que es un misterio? Un misterio es algo que uno o no entiende o no conoce completamente. Pero en realidad a lo que se está refiriendo es algo que era un misterio. Pero cuando yo escudriño la palabra, se me va revelando esos misterios. Y ya no son misterios. Esa verdad que ha sido revelada a tu vida, tú debes ser un buen administrador de esa verdad. ¿No? Así como también los dones y toda la verdad que cada uno va recibiendo de Dios, ¿no? Entonces, debemos ser buenos administradores. Había dos versículos, solo los voy a recordar, cuando nos preguntábamos la semana pasada, ¿cómo utilizas tu tiempo? Y llamábamos a no malgastar el tiempo, ¿no? Está en Eclesiastés 3:1, que todo tiene su tiempo, y Gálatas 6:4-5, que prestemos mucha atención a nuestro propio trabajo, porque entonces obtendremos satisfacción de haber hecho bien la labor y no tenemos que compararnos con nadie. ¿Por qué? Y esta es la parte importante, cada uno es responsable de su propia conducta. Somos libres para decidir y no es correcto, Dios no le parece bien que nos excusemos o que culpemos a otros de la falta de decisión en nuestra vida o de las malas decisiones que tomemos. Cada uno es responsable de su propia conducta. Administrar el tiempo. Si vamos a la carta de Pablo a la iglesia de Colosenses, capítulo 4,
de los versículos 2 al 5, voy a leer del 2 al 5, estoy usando Nueva Versión Internacional, pero particularmente quiero que después presten atención en el versículo 5. Yo voy a leer del 2 al 5, pero quiero que presten atención especialmente en el 5. Dice allí, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Hasta aquí todavía no hemos llegado al 5, que es el que quiero que se centren. Nos habla de la importancia de la oración, pero la oración que tiene un propósito. Orar para que Pablo, y eso es aplicable a todos nosotros, pueda proclamar la palabra de Dios. Esa es una gran tarea que Dios nos ha dado. Es un propósito del tiempo que Dios nos da. ¿Usarlo para qué? Para que proclamemos su palabra, para que la verdad que hemos recibido se la compartamos a otros. ¿Qué dice el versículo 5? Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Aquí aparece entonces otro propósito muy, muy importante para la vida que Dios nos da. Cuando tú tienes un día de vida, Dios espera que tú compartas la verdad que has recibido con otros. Mira, hay muchas maneras de hacerlo. No sé, ¿se te ocurre alguna a ti, Francisca, de qué manera tú estás compartiendo esas cosas que has recibido de Dios con otros? Conversándolo. Conversándolo. O también cuando tú estás viendo esos niños, cuando estuviste haciendo tu práctica y te impactaba, te afectaba la situación de algunos, entonces tú quizás no podías hacer algo para resolverlo prácticamente, pero sí, por ejemplo, orabas por ellos. ¿Mm? Sí, Esas son maneras concretas de estar proclamando la palabra de Dios a otros. Puede ser o conversarla directamente, no es como ese modelo ir a dar una prédica, ¿no? Sino que cuando tú conversas con alguien sobre lo que le está ocurriendo, pero lo haces desde una mirada centrada en lo que hemos aprendido de Cristo, estamos proclamando su palabra. Pero también cuando oramos por las situaciones de los demás, estamos proclamando su palabra. ¿Mm? Entonces, ahí hay un propósito muy importante para la vida. De cierta forma, es fácil administrar grandes periodos de tiempo, una mañana, una tarde, unas horas. Pero, ¿cómo administramos los intervalos de tiempo? Ese tiempo que hay entre una cosa y otra. Porque ahí está la trampa, ¿no? Yo tengo que cumplir con un horario en el trabajo. Tengo que cumplir con un horario en la universidad o en las obligaciones que tenga. Pero hay espacios de tiempo, ¿no? Los traslados, los almuerzos, las colaciones, recreos, descansos. ¿Cómo uso esos intervalos de tiempo? ¿Cómo administramos esos momentos? Cuando hablo de intervalos de tiempo me refiero a aquellas fracciones de tiempo, minutos, pueden ser 5, 10, 15, media hora a veces, entre la espera que te atienda el médico, la espera para tomar un transporte, la espera en la fila del banco, ¿no? El recreo, los espacios que quedan de repente ahí entre un compromiso y otro. Esos momentos entre una cosa planificada y otra. Miren, la historia de Cristo en los evangelios está llena de actividades, ¿o no? Él hizo muchas cosas, pero también, si lo leemos con atención, él hacía algo. Cada vez que estaba con mucha gente, después de eso buscaba un tiempo para estar solo. Y ahí tenemos un tip. Una buena manera de usar el tiempo es
guardar tiempos para aquietarse, para tener tranquilidad. Tiempo a solas le llaman algunos. Cristo se apartaba. Hay muchas veces que ustedes van a estar leyendo los relatos de los evangelios, ¿sí? Y van a ver que Cristo se apartó. Se apartó incluso de los discípulos. Y una de las cosas que hacía cuando Cristo se apartaba era orar. ¿Sí? Pero también cuando nos apartamos lo que hacemos es aquietar nuestra mente, aquietar nuestro corazón. ¿De qué? Del afán del día a día. ¿Sí? Esos intervalos de tiempo que hay entre una cosa y otra, lo peor que puede ocurrir es que lo usemos corriendo de una cosa a la otra. Tenemos que regalarnos tiempo también. Ahora, el mejor regalo en ese tiempo es, al menos una vez al día, que el regalo sea estar con Dios. Pero aquietarse es muy importante. Quiero contarles una historia. Hay un episodio en la vida de Cristo que muestra a Jesús apartado de sus discípulos, había estado predicando en Galilea, iba camino a otro lugar y tomó el camino más corto. Pero ese camino no lo tomaban normalmente los judíos. Daban un recorrido, una vuelta más larga para llegar al otro punto. ¿Por qué? Porque el camino corto atravesaba Samaria. Y Samaria era un lugar de enemigos de Israel. Gente impura para los israelitas. ¿Mm? Y ahí se va a dar un relato de una conversación. Cristo va caminando, había tenido una jornada ardua, va a otra jornada de mucho trabajo, no había comido, los discípulos iban a buscar comida, estaba con hambre probablemente y con sed, y ve un pozo. Se acerca a tomar agua al pozo, pero había otro propósito allí. ¿Alguien va captando qué historia será? Entró al territorio de Samaria, se acerca a un pozo. La conversación con una mujer, ya con eso debieran captarlo al tiro. Samaria, pozo, mujer, está facilita. ¿Cómo a nadie se le ocurre? La conversación con la mujer samaritana. Juan 4, versículos 1 al 27. Jesús decide no quedar separado, solo viendo pasar el tiempo, tomando agua, sino que decide hacer algo productivo. Somos llamados a ser productivos. ¿Saben qué? Cuando leí esto en un texto me chocó un poco porque ¿a qué les suena a ustedes que te digan debe ser productivo? ¿A qué les suena? ¿Cómo lo entienden? Deben ser productivos. Uno piensa que es como estar todo el día ocupado. Es como estar todo el día ocupado. Cuando hablamos de sistema productivo, comenzamos en trabajo. Oh, trabajo, es trabajar. Ser productivo es trabajar, trabajar, trabajar. No, ser productivo es que se produzcan cosas. Y vamos a aclarar qué es ser productivo en el contexto bíblico. Pero no es lo primero que vamos a hacer, lo primero que vamos a ver es el relato de la mujer samaritana. Cristo decide no quedar separado, no quedarse ocioso. Se apartó, está solo, tuvo un momento de tranquilidad, caminando solo, debe haber meditado, debe haber hablado con su padre, oró, ¿no? Pero ahora decide que ocurra algo. Y allí, en Juan 4, 1 al 27, se establece uno de los diálogos más ricos e impresionantes de toda la Biblia. Se trata de una verdadera clase de comunicación
¿Cómo debemos comunicarnos con los demás? De comunicación eficaz. En más o menos 500 palabras, según la versión de la Biblia que leamos, se explican 8 componentes de una conversación eficaz. Vamos a enunciar solamente estos 8 componentes. El primero, un diálogo o una conversación eficaz despierta el interés por algo mejor. Ya notaron, esto ocurre en Juan 4, versículo 1 al 27. ¿Dónde está eso de algo mejor? En el versículo 10. Anoten y después lo buscan. Una conversación eficaz despierta en el otro un interés por algo mejor. El segundo elemento de una conversación eficaz es que mantiene el foco. Se centra en una cosa. No divaga de aquí para allá. Se centra en una cosa. Versículo 13. Un tercer elemento de una conversación eficaz es que es directo. No lo adorna, no da vueltas, sino que va directo. Versículo 16. Un cuarto elemento es que una conversación eficaz valora la sinceridad. No ocultar las cosas, ser sincero. Versículo 17. Un quinto elemento de una conversación eficaz, estamos hablando, para que entendamos, a propósito de mantener un foco, estamos hablando de cómo una conversación eficaz es una herramienta útil ¿para qué? Para proclamar la palabra de Dios. Eso es lo que está haciendo Cristo, le está proclamando la verdad a una mujer samaritana. Y eso no es menor, que le está hablando a una mujer y samaritana. Quinto elemento importante de una conversación eficaz, no es superficial, no habla de cosas intrascendentes, habla de cosas relevantes. Versículo 18. Un sexto aspecto de una conversación eficaz es que evita las generalidades para ser simpático, agradar. Lo que quiere hacer es impactar. Versículo 22. Como no estamos hablando de cualquier conversación eficaz, el séptimo elemento de una conversación eficaz para proclamar la palabra es que ofrece una teología profunda, o sea, una verdad trascendente, no una verdad menor. Versículos 23 y 24. Lo que Cristo le está entregando a esa mujer es algo fundamental. Y octavo, importante para una conversación eficaz, no se queda en una verdad de Dios tipo teórico, filosófica, sino que es presentar a Jesús. Versículo 26. Él está presentándole a esa mujer y samaritana, una verdad trascendente que tiene que ver con él mismo. Se está presentando a sí mismo. Nosotros mismos podemos testimoniar la verdad de Dios a otros. ¿Cómo? Hablando de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Las palabras de Cristo fueron suficientes para impactar y transformar a esa mujer. Y si piensas que eso fue hecho en un tiempo breve, mientras esperaba que volvieran sus discípulos, te vas a dar cuenta que es muy importante cómo usas los intervalos de tiempo. Esto era entre una gran reunión con muchos discípulos, cientos, camino a otra gran reunión con milagros y palabra de Cristo. En el camino, Él hace uso del tiempo impactando la vida de una mujer. Pero quizá cuánto impactó después esa conversación. No es menor, digo, porque
no era frecuente que un hombre hablara con una mujer, no era una conversación que se esperara en aquella época, y menos samaritana. Cuando Dios, en los 4 evangelios, en 3 más claramente, plantea a través de Cristo la gran tarea de los cristianos, Él dice, vayan y hagan discípulos. ¿Dónde? En su círculo cercano, Jerusalén. En su familia extendida, Judea. En los que son sus enemigos, a los que no irían, Samaria. Y a todo el que puedan, el mundo. Vayan y hagan discípulos en Jerusalén, Judea, Samaria y todo el mundo. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, un uso fundamental del tiempo es proclamar la palabra de Dios. Y para eso debemos disponernos a aprovechar esos espacios de tiempo, ¿no? Bueno, algunos de ustedes conocen esa anécdota entre comillas, ¿no? Porque no es una anécdota, es una historia importante, digamos, muy gráfica, de cuando íbamos con Victoria camino a la casa, ahí en el Santa Isabel de los Carreras, cerca del Tacora, en el semáforo ese, y Victoria se encontró con una persona y le empezó a predicar, y cambió como 8 veces el semáforo de rojo a verde, de verde a rojo, de verde a rojo, de verde a rojo, y yo estaba desesperado por venir a la casa, y ella, yo todavía no era cristiano, me recuerda a Victoria, y ella usó ese tiempo, era un traslado de un lugar a otro. ¿Cómo usamos esos espacios de tiempo? Es muy, muy importante. Entonces, la semana pasada vimos un objetivo importante en el día a día que Dios nos regala. Pedir perdón y perdonar. Hoy hemos visto un segundo aspecto y vamos a ver un tercero. El segundo es proclamar la palabra de Dios. No tengo tiempo. Sí tenemos tiempo. Sí tenemos tiempos. Usémoslos bien. Pero para eso tenemos que estar bien también nosotros. Por eso hay que lograr aquietarse y apartarse. ¿Apartarse de qué? Del ruido, de la gente, de la velocidad, de la presión, ¿no? Entonces no es, tengo 15 minutos, me voy directamente a buscar a alguien que... No, Dios nos va a poner las oportunidades, pero en esos 15 minutos tengo que desacelerarme, tengo que darle lugar a Dios, tengo que aquietar mi mente, mi corazón, tengo que aquietar mi alma, para que mi espíritu tome control y pueda darse la oportunidad y yo usarla. Finalmente, hoy quiero aclarar esto de la productividad. Fuimos creados para ser productivos. Si vamos al primer capítulo de la Biblia, Génesis 1, los versículos 27 y 28 nos lo dejan claro. Dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Fuimos creados, dije, para ser productivos. Hombre y mujer los creó y los bendijo, o sea, les dio una buena palabra, una palabra de bendición, los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Esto tiene una expresión en tener hijos, ser fructífico y multiplicarse. El diseño de Dios es el matrimonio, la familia, la iglesia. Pero la fructificación y la multiplicación tiene que ver con no solo estar dos juntos, el matrimonio, sumar a otros desde el acto del amor, de la intimidad sexual para engendrar vida, los hijos, y unirse en la verdad eterna y absoluta de que hay un Dios que nos ama, nos perdonó y se ha reconciliado con nosotros, y entrar a la familia de la fe en la iglesia, sino que tiene que ver también con proclamar la palabra de Dios a otros, ir y hacer discípulos.
ser fructífero y multiplicarse es usar lo que Dios te dio, tus talentos, tus capacidades, tus dones, la verdad que has ido recibiendo en tu vida para impartirla a otros. Que haya más que creen y que haya menos incrédulos. Por ahora bastará con entender la productividad como algo diferente. Me gusta cómo lo plantea Tim Challies, que define ese concepto en un libro que titula Haz más y mejor. Dice, la productividad consiste en administrar de manera eficiente tus dones, talentos, tiempo, energía y entusiasmo para el bien de otras personas y para la gloria de Dios. Para el bien de otras personas. Porque cuando tú le haces el bien a otras personas, estás glorificando a Dios. Claro, cuando tú haces el bien y no le dices, yo te estoy dando esto, dame las gracias por esto que estás, esta libertad, esta verdad, sino que uno es el testigo, la testigo del poder, del amor, de la voluntad y de la capacidad de Dios para transformar vidas. Lo podríamos resumir así. La vida productiva es una vida que busca honrar a Dios con todo lo que tiene. ¿De qué forma podemos honrar a Dios? Cumpliendo su voluntad general. Mira, aquí no estoy yendo siquiera a que conozcas la voluntad específica de Dios para tu vida, porque también hay una voluntad específica de Dios para tu vida, pero hay una voluntad general que está clarísima en la Biblia. ¿Cuál es la voluntad general de Dios? Cumplir su ley. ¿Qué significa cumplir su ley? Cristo lo dijo en cada uno de los evangelios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Estoy leyendo el versículo 27b de Lucas 10, que está también en Mateo y en Marcos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Se parece bastante a eso de una vida productiva, es una vida que busca honrar a Dios con todo lo que tiene. Honrarlo es amarlo. Pero agrega, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, nosotros creemos como Casa Iglesia que es muy difícil amar al prójimo, perdonarlo, pedirle perdón, acompañarlo, disipularlo, si no tenemos sanidad en esas áreas en las cuales hay raíces de amargura, hay dolor, hay mentira. Lo que vimos a través de la plomada. Por eso es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Necesitamos saber quiénes somos. Necesitamos valorar quiénes somos en Cristo, por Dios. El problema en el presente para cumplir esta voluntad general de Dios, de amarlo a Él y amar al prójimo como a nosotros mismos, es la confusión en quiénes somos. O, para ser más específico, confundir que somos lo que tenemos. Y a su vez, lo que tenemos, lo tenemos por lo que hacemos. Resumámoslo así. Somos lo que hacemos. Y esto a mí me toca mucho, porque esta es una mentira que ha estado muy arraigada en mi vida, que yo soy lo que hago. Y si no lo hago, como que desaparezco. Si no, ¿cómo se explica que cuando nos piden describir quiénes somos, muchas veces la descripción comienza con frases como, soy profesor. Soy, diría, ¿qué dirías tú, Giovanna? ¿Qué eres? Soy. Claro, soy kinesióloga, soy mujer. Pero muchas veces antes de decir soy hombre, soy mujer, digo lo que hago. Soy educadora de párvulo, dirá Francisca. Soy nutricionista, dirá María José. Y así, soy mecánico, dirá Juan Carlos. Cada uno dirá lo que hace. Porque se ha metido muy fuertemente esta mentira. Soy lo que hago. Entonces la cuestión es, ¿hacer para hacer
o ser para hacer. Estoy parafraseando a otro teólogo, John Frame. Estamos desarrollando nuestro carácter cada vez que tomamos una decisión. Para poder redimir el tiempo, liberar el tiempo y no ser esclavos del tiempo y poder tomar decisiones y usarlo para perdonar, usarlo para proclamar la palabra, tenemos que saber claramente quiénes somos y no somos lo que hacemos. Para saber quiénes somos, tenemos que forjar un carácter como el de Cristo. Fuimos hechos, ¿se acuerdan cuando dimos la definición hace un ratito atrás de que dónde estaba eso de que fuimos creados para ser productivos? Antes de decir fructifiquen y multiplíquense, dice, creemos al hombre y a la mujer a nuestra imagen y semejanza. Eso es un carácter. 4 elementos del carácter que necesitamos expresar tienen que ver con la fe, el propósito, la diligencia y la profundidad. Para la fe les voy a dejar los versículos de Efesios 2, 8 al 10. La fe como parte del carácter de quien sabe quién es y puede usar el tiempo para cosas importantes, porque sabe quién es y para qué está aquí en el mundo, para qué Dios me da vida cada día. Para eso necesito desarrollar un carácter de fe, Efesios 2, 8 al 10. Necesito desarrollar un carácter que exprese que la vida tiene propósito, tu vida tiene propósito. Jeremías 29, 11. Y como yo creo lo que Dios me dice, mi vida está señalada, está fundamentada en la fe, con un carácter de fe, una persona que tiene fe, una persona que sabe que hay propósito en su vida, actúa con diligencia, con dedicación. Esa es la tercera cualidad del carácter de quien puede usar el tiempo. 1 Timoteo 4:7, diligencia, dedicación. Y finalmente, el carácter de quien puede usar el tiempo con libertad para usarlo en cosas importantes es un carácter que busca la profundidad. No las cosas superficiales, sino que las cosas profundas. Para eso les dejo 2 Corintios 4:18. Y como creo que antes de leer los versículos de Efesios para la fe, de Jeremías para el propósito y de Timoteo para ser diligente, se pueden hacer una idea de eso, pero quizás lo que cuesta un poco más hacerse una idea de esto de la profundidad en el carácter cristiano, voy a leer 2 Corintios 4:18. Pero lo voy a leer del 7, voy a complementar lo de 2 Corintios 4:18 con 1 de Pedro 4:7 al 11. Dice allí, ya se acerca el fin de todas las cosas. ¿Cuándo va a ser el fin? Cuando Cristo venga por segunda vez. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Esos tiempos para aquietar el alma. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente. Profundamente. Porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno, este versículo es lo importante, el 10, bueno, todos son importantes, pero este quiero destacar, 1 Pedro 4:10, estoy leyendo del 7 al 11, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Después ustedes pueden leer el 11. La profundidad tiene que ver mucho con el amor. Con el amor. Pero también tiene que ver mucho con saber
que esta vida es efímera comparada con a lo que vamos, que es la eternidad. Profundidad tiene que ver con poner la mirada en las cosas eternas y no en las pasajeras. Debemos darle lugar en algún momento de cada día a las cosas eternas y no solo a las pasajeras, porque ahí es cuando el día se va con cosas pasajeras. Tiene que haber algo eterno en tu día. Resumiendo entonces, para administrar mejor el tiempo, Dios nos invita a poder proclamar su palabra a otros. Y nos da un tips, ¿no? Usa bien esos tiempos entre una cosa y otra. Y nos da un ejemplo. Cómo en un lapso breve, con una conversación bien enfocada, Cristo impactó la vida de una persona no recomendada para hablarle, enemiga de la cultura israelita. A veces Dios te va a poner personas impensadas en tu camino. Pero cuando uno se ha aquietado y no va apurado de un lugar a otro, sino que ha terminado lo que estaba, se ha aquietado y va con disposición a si Dios quiere hacer algo que lo haga, Dios te va a sorprender. Tienes 8 aspectos para ir practicando una conversación efectiva, una conversación que no se vaya por las ramas, que apunte a lo central. Transmitirle algo valioso a esa persona. Y hoy hemos visto que muchas veces confundimos realmente quiénes somos con lo que hacemos. Y lo que hacemos consume nuestro tiempo. Y por lo tanto, ese consumir el tiempo con lo que hacemos a veces diluye, confunde nuestra identidad. Hay que recordar quiénes somos. Y eso requiere tener un carácter con esas cuatro aspectos que mencionamos, ¿no? La fe era uno de esos elementos. El segundo, ¿alguien lo recuerda? El propósito. El propósito. El tercero, Diligente. diligente. Y el cuarto, profundidad. Me soplaron. Profundidad. Bien. Papá, queremos darte gracias porque no somos esclavos del tiempo. Tú nos has liberado del pecado, pero también nos has liberado del tiempo. Tenemos un solo Dios, un Dios generoso, que nos concede vida. Sabemos que la vida no proviene de nosotros y nos concede no solo vida, que es tiempo, sino que nos concede propósito, vida para algo. No una vida rutinaria, no una vida inútil, no una vida que no alcanza metas. Pero muchas veces nuestras metas no son tus metas. Y tus metas no son tan complejas. Tú quieres que demos gratuitamente, por gracia, lo que tú nos has dado gratuitamente. Y yo creo que cada uno puede meditar y reconocer qué es lo que ha recibido de Dios. Solo se requiere disponerse para entregarlo y pedirle a Dios que nos dé las oportunidades. Papá, Victoria y yo te pedimos que tú puedas obrar en cada uno de los miembros de Casa Iglesia, especialmente en quienes han apartado este tiempo para conectarse hoy, para que puedas obrar en ellos, en ellas, y redimir su tiempo, redimir sus días, y terminar con un esfuerzo disciplinado y constante, terminar con esa sensación de un tiempo que pasa inútil, sin propósito. Porque tú valoras cada una de estas vidas y tienes grandes propósitos con cada uno, Señor. Te damos gracias, papá, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.